Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos a Franco Casella y Winston Flores, diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela. Buenos días a ambos y bienvenidos a nuestro programa. Bueno, en estas últimas horas hemos visto ocurrir un hecho que realmente tiene preocupado a Venezuela, pero también al mundo, y es la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de anular todas las funciones de la Asamblea Nacional y prácticamente tomarlas para poder, en este caso, cumplir esas funciones. ¿Cuál es la situación legal en este momento de la Asamblea Nacional en Venezuela? No sé cuál de los dos quieren empezar. Una Asamblea Nacional, antes que nada, gracias por este espacio de libertad en nuestro país. Hay una restricción de medios de comunicación para manifestar estas ideas. Estamos dando un mensaje de auxilio al continente debido al atropello de un poder constituido, como es el Tribunal Supremo de Justicia, que fue electo por una Asamblea Nacional, pero que además tiene vicios en su conformación. Hay magistrados que fueron designados por ellos mismos dentro de la Asamblea. Imagínense un diputado votando por sí mismo para ser magistrado en el Tribunal Supremo de Justicia, o un presidente del Tribunal Supremo de Justicia con antecedentes penales, o magistrados cuyos títulos de doctorado, que son las exigencias legales para ocupar esa majestad de la República, se encuentran en entredicho. Eso es lo que estamos enfrentando. Estamos enfrentando que el mismo Tribunal Supremo de Justicia acaba de cometer un incesto constitucional, acaba de abolir y destruir la Constitución y arremeter contra el poder constituyente representado en los diputados. Por eso se habla de un golpe de Estado, porque se está realmente sobrepasando, atropellando la Constitución de Venezuela. Claro que sí. Ahí, en estos momentos en Venezuela estamos viendo un Estado fallido. Hay una ruptura del orden democrático. La misma Carta Democrática, donde todos los países del hemisferio son signatarios, deja muy claro que cuando hay un golpe a cualquiera de las instituciones en la separación de los poderes, eso ya es una violación de la Carta, por lo tanto un golpe de Estado. En estos momentos la Asamblea Nacional ha sido anulada, no existe separación de poderes y no hay forma de que los ciudadanos tengan la representación de sus diputados que fueron electos por más de 14 millones de venezolanos. ¿Para qué? Para controlar al gobierno, para controlar el presupuesto nacional, para aprobar leyes, para aprobar dinero para obras sociales. O sea, ellos se van a cobrar y se van a dar el vuelto. Por lo tanto, se ha convertido en un Estado forajido y Maduro ya no es presidente de Venezuela porque de facto ha dado un golpe de Estado. Quiero comentar, por cierto, Wikipedia saca ayer en el internet, lo pueden buscar, hace una lista de los golpes de Estado en Latinoamérica y ya coloca a Maduro como el golpe de Estado número 32, con fecha y día. Ahora, ¿cuáles son las alternativas en este momento? ¿Qué? ¿Ya asambleístas para su casa? No. ¿O cuáles las alternativas en qué están pensando para poder recuperar la democracia y pues la institucionalidad? Tenemos que ser fieles a nuestro juramento. Nuestro juramento como parlamentarios nos exige cumplir la Constitución. Y el artículo 333 y 350 está diseñado para estos casos. El 333 dice, esta Constitución no perderá vigencia ni por ninguna usurpación de ningún funcionario y cada ciudadano en ejercicio o no de la función pública tiene el deber del rescate de la democracia y sus valores. Y el artículo 350 obliga a que cada ciudadano debe desconocer los actos de fuerza que atropellen la institucionalidad democrática. ¿Qué nos queda? Avanzar, cumplir con nuestro mandato, cumplir en la calle, con la gente. Ya se están dando movilizaciones en todo el territorio nacional, se están dando movilizaciones de venezolanos en todo el mundo, elevando la voz ante este atropello. Quien piense que los diputados se van para su casa derrotados o quien cree en una falsa convocatoria de unas elecciones de la Asamblea, señor Maduro, si usted quiere convocar elecciones, convoque unas elecciones generales. Mira si usted, nos medimos nosotros, elija y además convoque las elecciones de gobernadores que están en atraso del mes de diciembre. Es que el problema del socialismo del siglo XXI que vivimos en Venezuela es que una vez que se sabe minoría, ya no convoca elecciones. Son muy buenos para gastar el dinero ajeno, son muy buenos para gobernar la vida de los otros y decir qué necesitas y qué tienes, pero son terribles en minoría, son terribles cuando se sienten perdidos, son terribles cuando ya no gozan del respaldo y el afecto popular. Ahora, ¿cuál es el papel que debe ejercer el mundo en este momento? Desde la Asamblea Nacional de Venezuela se ha convocado al mundo a ayudar a Venezuela. Ya no pueden tener un papel tan distante y pasivo como ha sucedido hasta ahora, pero ¿eso qué significa? Porque tampoco los venezolanos también han pedido respeto a la posibilidad de resolver sus problemas por ustedes mismos. Por supuesto, yo creo que ya se están dando los hechos de los apoyos
Por ejemplo, el gobierno del Perú solicitó que el embajador saliera del país como un acto de protesta, así lo hizo la embajada de Chile en Venezuela también, el gobierno chileno, y el gobierno argentino, Macri ha hablado, el gobierno norteamericano ha hablado, la Unión Europea también se ha manifestado. Creo que todas estas manifestaciones forman parte también de lo que existe en el hemisferio, y la Organización de Estados Americanos tiene los protocolos, tiene la Carta Democrática donde se aplican unos protocolos para este tipo de casos de ruptura del orden democrático, así como el Mercosur, porque Venezuela es miembro del Mercosur y ahí existe el protocolo de Ushuaia. El protocolo de Ushuaia es muy claro: cuando hay ruptura del orden democrático debe haber suspensión del país miembro en la organización, debe haber la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática de la OEA, que también es la suspensión. Pero toda esta dimensión internacional también entra en la dimensión nacional. La libertad del ser humano, los derechos humanos no tienen frontera. Cuando se le violan los derechos humanos a los venezolanos porque no tenemos alimentos, no tenemos medicamentos, la inseguridad nos está asesinando, parecemos un pueblo errante que anda migrando por todas partes del mundo porque ya no podemos subsistir dentro de nuestro propio país. Cuando un presidente que no puede darle a los venezolanos lo más mínimo requerido, sigue mandando y además da un golpe de Estado, la respuesta más lógica de todos los entes internacionales es presión, exigir que vaya una misión de la OEA para que se den las elecciones, porque sí, cuando hay ruptura del orden constitucional, también tenemos las herramientas dentro de la Asamblea Nacional a través de una enmienda de convocar a unas elecciones generales. Y la solución no es dialogar un año, la solución es ir a unas elecciones generales que nos midamos sin violencia, en paz, en libertad y en democracia para ver cuál de los dos o quién va a tomar la presidencia. Pero sí, como lo dijo muy claro, los comunistas nunca creen en los votos cuando no los ganan. Claro, cuando ya no tienen plata, ya no pueden ganar elecciones comprando a la gente, entonces ahí sí ya prefieren irse por las medidas extremas y la violencia, ¿no? Si recordamos lo que sucedió en Honduras cuando también se intentó hacer un golpe de Estado, allí la OEA logró actuar rapidísimo. ¿Por qué en este caso no se logra lo mismo? Y además, paradójicamente, bajo la representación de Nicolás Maduro como canciller. Correcto. Y además, ¿quién fue que hizo exigir que se cumpliera la norma? Pero es que la norma es buena en el socialismo del siglo XXI, en el caso de Venezuela, cuando la norma te favorece, pero cuando la norma te pide que cumpla con la responsabilidad, te transformas en un cobarde que terminas dando la espalda a la voluntad de los ciudadanos. A veces, a veces dicen que qué hacemos nosotros fuera de la frontera venezolana llevando este mensaje. Y primero que nada, nuestro himno nacional dice que la América toda existe en nación. Eso quiere decir que no hay frontera. Quien piense que existe una frontera que divide el tricolor ecuatoriano del tricolor venezolano está en un craso error. Nosotros somos ese pueblo, somos esa hermandad y estamos nosotros disfrutando lo que está ocurriendo acá en Ecuador. Ustedes tienen el domingo la posibilidad de elegir, tienen unas elecciones y eso es una bendición, y es una bendición para aquellos que no lo tenemos, para aquellos que una vez que ganamos el 75% de la Asamblea se avanzó en desconocer este voto, se avanzó en atropellar, se avanzó en asfixiar económicamente a la Asamblea, se avanzó encarcelando a los diputados y violando la inmunidad parlamentaria, se avanzó anulando los pasaportes. Nosotros estamos conscientes del riesgo que estamos corriendo. Probablemente al regresar a nuestro país pudiéramos ser detenidos, pero a pesar de eso nosotros estamos fieles al compromiso como hombres libres y de buenas costumbres, dispuestos a hacer cumplir nuestro mandato, dispuestos a elevar la voz por la democracia, por el futuro, por el sueño, por un sueño latinoamericano donde la autodeterminación del ciudadano termine definiendo su futuro. Hermanos ecuatorianos, ustedes tienen la posibilidad magistral de en sus manos de demostrar la creencia en el futuro, la creencia en el mañana, la creencia en la democracia. Aprovechenla. Así es, y la voluntad del pueblo habrá que respetarla, sea cual sea, siempre con esta conciencia de que el poder está en nuestras manos. Pero quisiera conversar un poco sobre qué es lo que está pasando en el pueblo venezolano, digamos a través de las redes sociales, porque a través de los medios de comunicación que están atados de manos es muy poco lo que podemos conocer de la situación que vive el venezolano ya en ese país. No sé qué nos pueden comentar. Vemos gente que está haciendo cola para poder pedir un litro de leche o un pedazo de pan, pero también vemos gente que defiende a Maduro. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, mira, definitivamente el pueblo venezolano es víctima de esta revolución del siglo XXI y en estos momentos estamos viviendo tiempos de terror, tiempos de crisis. No solo es una leche,
Amigos del Ecuador, es que hacemos cola para adquirir un pan, es que hacemos cola para comprar una Tamel, que es un paracetamol. O sea, ¿en qué cabeza? Mira, ahí están unas imágenes, por cierto, de la gente comiendo de la basura. Las colas son ahí. Las colas son ahí porque la gente está buscando en las basuras. La gente no tiene cómo alimentarse. Y con la pregunta que bien cabe la pena explicar, ¿quiénes son esas personas que todavía creen en el socialismo del siglo XXI o que apoyan la revolución? Son personas contratadas, son personas que atienden a un pago mensual, atienden a un trabajo, porque también existe un miedo a través de que Maduro y la revolución, cuando tú te levantas o cuando tú exiges libertad, te bota del trabajo, te lo quita, te quita todas tus subvenciones o te dice ya no te voy a dar más comida o no te voy a dar el fulano carné de la patria, que es una especie de carné que se está sacando en todo el país para hacer que un apartheid político. El que no tenga el carné de la patria no puede ir a comprar comida. Eso es un apartheid. Y los derechos de lesa humanidad nunca van a prescribir. Esto lo digo solo para información de Maduro y de esa cúpula militar que no ha entendido que ellos no son la nación, no son el país, que la corrupción y la violencia y el hecho de que ellos estén metidos en problemas como el vicepresidente de la República, que por cierto está acusado de narcotraficante, no por mí, por el gobierno de los Estados Unidos, o el señor Diosdado Cabello, que tiene un programa muy culto que se llama El Mazo Dando, que ahí tú aprendes mil cosas bellas, pero es para entrarle a golpes a la oposición venezolana, lo están buscando en Brasil por corrupción con Odebrecht. Entonces, en Venezuela se han despilfarrado y este régimen en 17 años se ha robado 300.000 millones de dólares. Lo que ha hecho la Asamblea Nacional es denunciar y está en pie de lucha. Por eso es que hoy vemos lo que ellos están haciendo, por eso es que le dan el golpe de Estado a la Asamblea Nacional y por eso es que hoy en día no tenemos separación de poderes. Pero hay una desesperación que se va a ver en las calles, porque el sábado tenemos una gran manifestación, pero lo haremos todos los días, porque los diputados somos porque fuimos electos por 14 millones de venezolanos. ¿Qué es lo que pasa con los militares en Venezuela? ¿Están absolutamente cooptados por el poder, por el gobierno? Yo lo dividiría en dos bloques. Primero que nada, para que tengan una idea, y lo cuento brevemente, Venezuela tiene el triple del territorio de Ecuador, tiene el doble de la población, tiene las reservas más grandes de petróleo y aún así lo quebraron. 300.000 millones de dólares es lo que se estima que es producto de la corrupción en estos 18 años. Pero ante eso, en esa corrupción, hay 3.000 generales activos. 3.000 generales activos. O sea, no tenemos ejército que justifique esa cantidad de generales, pero que participan en negocios de importación, que participan en negocios alimentarios, general que se encarga del tomate, de la cebolla, de la papa, de la importación de la carne, de los dólares preferenciales. Allí es donde radica. Entonces tenemos un alto mando militar que en su mayoría está corrompido, pero tenemos una mayoría de la Fuerza Armada Nacional donde hay hombres y mujeres libres y de buenas costumbres, que respetan el juramento de su bandera y en el cual reposan nuestras esperanzas. Y la esperanza no es subvertirse, no, por el contrario, esto es un llamado a la obediencia, a obedecer la Constitución, a obedecer el mandato de la voluntad popular, a obedecer el mandato. En Venezuela tenemos presos políticos y deben ser liberados. Leopoldo López debe ser liberado. Antonio Ledesma debe ser liberado. María Corina Machado debe ser liberada de todas las restricciones que tiene de salida del país. Nosotros soñamos y tenemos fe en un país que va a transformar. Venezuela y Ecuador históricamente han estado conectados en la lucha, en los sueños, en el futuro, en la capacidad, y esa conexión sigue estando hoy día. Y por eso nuestra oración y nuestra plegaria para que esa conexión se mantenga, se fortalezca y ese lazo fraterno permite el rescate de la libertad. Con esta pregunta terminamos y yo quisiera saber cuánto más puede durar esta situación, porque los hemos visto durante 15 años cada día tomar más fuerza la oposición, organizarse mucho más, aprender de sus errores, pero ya no hay más tiempo. Este último episodio, ¿cuánto puede durar y tiene visos de solución? ¿Hay una luz al final del túnel? Sí, en la fuerza de nosotros los venezolanos, en la fuerza de la ciudadanía, en la fuerza de esta asamblea. Mira, hay un dicho popular que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Nosotros ya estamos al final, ya estamos viendo la luz al final del túnel. Acuérdense algo, a todos nuestros hermanos, a todos los que nos escuchan, no estamos ante un gobierno democrático, estamos al frente de una dictadura que asesina, que tortura, que es violenta. Hay miedo, tienen que entendernos. Cuando nosotros salimos a la calle,
y salimos a protestar, no es que nos mandan a 5 cubanos, es que nos mandan a la Guardia Nacional, a 200 cubanos, a 100 rusos, para que nos entren a golpe. Y los ciudadanos lo único que entendemos en Venezuela es de voto, democracia y constitución. Nuestras únicas armas es la libertad, es la Constitución, y por eso es que estamos dando este mensaje de emergencia, de SOS al mundo, porque con la presión de los demás estados, yo sé que estos delincuentes y que Maduro se va a tener que ir a Cuba para que lo mantengan allá y disfrute de esos reales que se ha robado de los venezolanos. Así lo esperamos, lo mejor para el pueblo venezolano. Estaremos muy pendientes de lo que está ocurriendo y de lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Muchísimas gracias por estar en esta mañana aquí con nosotros contándonos esto.